en el capítulo 14 de Éxodo, cuando los israelitas estaban enfrente del Mar Rojo y cómo el Señor milagrosamente, poderosamente abrió camino en ese Mar Rojo. Y estamos hablando de diferentes aspectos, las 10 reglas del Mar Rojo. Y a veces en nuestras vidas estamos afrentados por un Mar Rojo, ¿verdad? Cuando no sabemos qué hacer, estamos desesperados, tenemos una necesidad grande, nuestro cuerpo necesita sanidad, tenemos un problema grande que no sabemos qué hacer, vemos el desastre enfrente de nosotros, pero Dios tiene un plan. Entonces, estamos hablando de la tercera regla y es reconozca su enemigo, pero mantenga su mirada en el Señor. Y tenemos un enemigo que quiere robarnos de lo que Cristo Jesús nos ha dado, lo que Él ha puesto en nuestros corazones. Les voy a leer Éxodo 14, 5 al 9. Dice, cuando el faraón y sus hombres se dieron cuenta de que los israelitas se habían escapado, cambiaron de parecer y dijeron, ¿cómo hemos dejado que estos esclavos se nos vayan? ¿Quién va a hacer el trabajo que ellos hacen? ¿Por qué hemos sido tan torpes? Sin pérdida de tiempo, el faraón salió en su carro de guerra para perseguir al pueblo de Israel, seguido por todos los carros de guerra de Egipto, 600 en total, y otros más conducidos por los oficiales egipcios. Lo hizo porque el Señor le había endurecido el corazón. Así que salió en persecución de Israel, el cual marchaba firme y confiado en la victoria. Dios tenía un plan. Todo el ejército del faraón, compuesto por caballos, carros de guerra, jinetes y las tropas de a pie, salió en persecución de los israelitas y los alcanzaron cerca de Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón, junto al mar donde estaban acampando. Los israelitas vieron los egipcios, el ejército venir, y ellos se asustaron grandemente. Faraón vio el desastre en que estaba Egipto. Fue destrozada su tierra por las 10 plagas, y eso fue el juicio de Dios sobre ese reino. ¿Y quién entonces iba a reconstruir su ciudad? Sus esclavos se habían salido al gran éxodo de Egipto. Y el faraón había sido humillado, despojado de su poder y sus esclavos. Y dijo, vamos para nuestros esclavos, los vamos a regresar o destruir, o los dos. Tenemos un enemigo también nosotros. Colosenses 1:13 dice, Él nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Jesús nos sacó del reino de las tinieblas, nos sacó del pecado, nos sacó de la muerte, nos sacó de la destrucción y nos dio salvación. Pero tenemos un enemigo y ese es el que reina sobre las tinieblas, que quiere venir y quiere regresarnos para atrás, así como este faraón quería regresar a los israelitas para atrás a Egipto. Dios nos sacó de la esclavitud del pecado y Satanás quiere regresarnos para atrás. Él nos está persiguiendo, nos está oprimiendo y nos quiere atacar para que regresemos al pecado, a la muerte y a la destrucción. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Reconocemos nuestro enemigo, pero también mantenemos nuestra mirada en el Señor, en Cristo, el autor y el fundador de nuestra fe, y el consumador de nuestra fe. Quiero que vean las semejanzas entre Faraón y Satanás. Los dos eran enemigos de Dios y su pueblo, y querían el poder de Dios para sí mismo. Satanás quería ser el que manda, Faraón también. Los dos habían sido saqueados,
habían quitado su reino, su poder de ellos. Dios hizo eso con Faraón. También Jesús hizo eso con Satanás, cuando él resucitó de los muertos. Los dos estaban enojados por la pérdida de sus esclavos. Cuando Satanás pierda un alma que viene a Cristo Jesús, él no está, qué bueno, otro. No, él está enojado. Él quiere que usted vuelva para atrás a su reino de tinieblas. Faraón quería eso también. Los dos habían reunido gran ejércitos para destruir el pueblo de Dios, pero ninguno se había dado cuenta que ya eran y son vencidos. Dios le exhibió a Faraón su poder y Faraón dijo, pues yo voy a ganar mis esclavos para atrás, yo no me voy a dejar. Dios ganó la batalla sobre el enemigo, pero también el enemigo está, yo no me voy a dejar, yo quiero atacar, yo quiero pelear. La sangre de Jesús nos perdona y nos limpia de nuestros pecados y nos quita la pena del pecado. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, le pedimos perdón por nuestros pecados, Él nos limpia y somos de Él. Gloria a Dios. Somos del reino de las tinieblas a la luz, de muerte a vida, de pecado a redimidos, del infierno al cielo. Estar con Él para siempre. Su resurrección nos libró del temor y de la muerte y es garantía de nuestro futuro eterno con Cristo Jesús. Gloria a Dios. La presencia de Dios nos sostiene en cada etapa, en cada pisada de nuestro camino. Las promesas que Él nos hace en su palabra nos sostienen. Tenemos la palabra de Dios, las promesas en ella, y su gracia sana las heridas que el pecado nos ha causado. A veces estamos en el mundo, estamos en el pecado nos da daño, nos da heridas a nuestros corazones, pero ¿sabe qué? Tenemos un Dios, un Señor que sana esos daños y esas heridas. Y eso es lo que hace su amor. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo los libera, serán libres de verdad. Cristo nos libera del poder del pecado, nos libera del poder de la muerte. Entonces, Satanás no se va a dar por vencido sin una pelea. Él está peleando por usted. Alguien dijo, tanto vale su alma que Dios y Satanás están peleando por ella. Y así es. Y usted y yo somos los que hacemos la decisión si vamos a seguir a Dios o si vamos a seguir a Satanás. Si vamos a seguir el perdón en la justicia de Dios o si vamos a seguir el pecado. Entonces Satanás viene corriendo detrás del que viene a fe en Cristo Jesús y el que decide seguir a Cristo. Él viene como Faraón vino detrás de los israelitas para devolverlos a Egipto. Satanás también viene detrás de nosotros para tratar de devolvernos al pecado. Él busca desanimarnos y vencernos. Él nos persigue con el mismo odio, con la misma ira, con la misma determinación que el faraón le tuvo al pueblo de Israel. Él puede usar nuestras amistades para burlarse de nosotros. ¿Le ha pasado? Para atacarnos o para desanimarnos. Ya eres aleluya, ya vas a la iglesia, ¿por qué no te quedas aquí con nosotros? Busca, quizás usa la tentación de sus pecados del pasado, o el desánimo, o el temor, o la ansiedad. Quizás busca atraparnos en dificultades, en problemas, en ponernos en situaciones imposibles, o que seamos tentados al pecado. Si estás en una situación difícil, si estás en preocupación,
si estás en angustia, si estás en dolor o enfermedad, el diablo probablemente está detrás de eso para que no sigas adelante en tu caminar con Cristo Jesús. Él quiere desanimarnos. Él quiere que digamos, ay, ya no voy a ir a la iglesia. Ay, ya no voy a estudiar la Biblia. Ay, es muy difícil. No. Eso es lo que Satanás quiere hacer en nuestras vidas. Y nosotros vamos a decidir si vamos a seguir a Dios y vamos a seguir fiel a Él. Entonces, reconozca las actividades del enemigo, pero no te dejes ser intimidado por él. Resístalo en el poder de Dios y por la sangre de Cristo Jesús. No creas las mentiras del enemigo. Y todo lo que el enemigo nos dice es mentira. Entonces, hace muchos años, después de tener mi primer hijo va a cumplir 34 años en unos meses. Yo estaba casada, tenía a mi esposo y habíamos comprado un townhome en Santa Fe Springs y yo no estaba trabajando en ese tiempo para quedarme a cuidar a nuestro bebé. Entonces, estábamos en una escasez muy difícil porque es muy difícil vivir aquí en esta área con solamente un salario. Y yo me sentía atrapada y sin esperanza de salir de esa escasez difícil. Y yo empecé a clamar a Dios. Un día vino la abuelita de mi esposo, ella era mormona y sabía que estábamos en escasez y me dijo, mija, aquí están unos cupones para que tú compres unas cositas en la tienda y te den un poquito de descuento. Y dije, oh, gracias, ok, lo agradezco mucho. Y cuando ella se fue, me solté llorando y dije, Señor, yo soy tu hija, yo les debo de estar dando a ella cupones y ella me está dando a mí. ¿Qué está pasando aquí? Algo está mal. Y empecé a clamar a Dios y le dije al Señor, ayúdame, Señor, ayúdame a caminar contigo como tú quieres que camine contigo. Y tenía yo mucho desánimo, mucha desilusión, mucha depresión y también por las cosas que habían pasado en mi vida tenía incredulidad. Sentí que Dios me había fallado en algunos respetos y estaba en un mal lugar espiritualmente. Todavía íbamos a la iglesia, todavía leía mi Biblia, pero no estaba cerca con Dios. Y el enemigo me había dicho una gran mentira. Me dijo, si tú te rindes a Dios y si tú sigues el llamado que Dios tiene para tu vida, te voy a quitar tu hijo, te voy a quitar tu esposo y te voy a quitar tu casa y Dios no te va a poder proteger de mí. Y yo dije, ok, pues aquí me voy a quedar entonces. Pero estaba miserable porque no estaba caminando en comunión con Dios. No estaba caminando cerca de Dios. Y toda esa incredulidad estaba en mi cabeza y en mi corazón. Y yo no sentía entonces que me podía rendir completamente a Dios por este temor que me había dicho el enemigo. Y yo le creía al enemigo. Pero un día yo dije, Señor, ya no aguanto esto, ya no me aguanto a mí misma. Yo quiero creerte, yo quiero amarte, yo quiero seguirte, yo quiero rendirme completamente a ti. Yo quiero que tú hagas lo que tú quieras en mi corazón, en mi vida, en mi matrimonio, en mi hogar. Que tú seas el centro. Y si pierdo todo, pierdo todo. Pero Dios me comenzó a hablar y dijo, ¿tú crees mi palabra? Y dije, pues sí, por supuesto. Pero no estaba creyendo la palabra de Dios. Tenía mucha incredulidad por las cosas que había pasado. Y Dios me mostró eso. Y dijo, yo quiero que tú creas lo que te digo en tu palabra, como si yo te estoy hablando a tu corazón porque son mis palabras. Y dije, sí, Señor, quiero
creerte. Ayúdame a creer tu palabra como si la estás escribiendo a mí personalmente. Entonces, leí este versículo en Jeremías 29:11, que dice, pues conozco los planes que para ustedes tengo, dice el Señor. Son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Allí no decía, te voy a quitar a tu hijo, te voy a quitar a tu esposo, te voy a quitar todo. No. Los planes de Dios para mi vida eran para bien. Los planes del enemigo para mi vida eran para mal, para pérdida, para destrucción. Y yo tenía que decidir a quién iba a creer. ¿Iba a creer a Dios o iba a creer al enemigo? Gracias a Dios, decidí creerle a Dios. Y decidí tomar a Dios a su palabra. Y tomé el paso de rendirme, de servirle en la capacidad que Él quería. Yo necesitaba vivir conectada con Él y en amistad con Él. Yo quería servir a Dios. Que me cueste, ¿qué le hace? Quiero obedecer a Dios y seguirlo. Entonces yo había estado miserable sin estar en compañerismo con Él. Cuando nosotros estamos lejos de Dios, nos sentimos miserables. No hay paz, no hay contentamiento, no hay satisfacción, porque Él es el único que nos puede dar la satisfacción que estamos buscando en la vida. Entonces, Él empezó a hacer una gran obra en mi corazón. Me liberó del temor, de la ansiedad, del sentir el autocompasión, de la incredulidad que tenía por tantas cosas que había pasado, por la depresión, por el rencor. Tuve que perdonar a algunas personas que me habían atacado y fallado. Y tuve que reconocer que Satanás es un enemigo derrotado y que Dios es poderoso. Amén. He pasado por muchas batallas, han pasado más de 30 años desde eso, y muchas luchas y muchos ataques del enemigo, pero Dios es fiel. Y si usted está siendo atacado por el enemigo, atacada por el enemigo, Dios es fiel. Hay victoria en Cristo Jesús. Entonces, cuando estamos amenazados por el enemigo, aquí hay unas verdades para nuestras vidas. Santiago 4, 7 al 8 dice, por eso, obedezcan a Dios, póngale resistencia al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes inconstantes, purifiquen su corazón. Dios quiere darnos victoria. Él ya nos ha dado la victoria, pero nosotros vamos a obedecer, someternos a Dios, vamos a resistir a Satanás y Él huirá. Gloria a Dios. Primera de Pedro 5:9 dice, resistan sus ataques manteniéndose firmes en la fe. Recuerden que los hermanos de ustedes en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Sufrimientos vienen a todos, dificultades vienen a todos, problemas vienen a todos, que no, nadie es exento. Pero aquí nos está diciendo que podemos resistir con el poder de Dios. ¿Y sabe cómo resistimos? Decimos, Señor, yo voy a seguir adelante. Yo te voy a seguir creyendo. Yo voy a seguir alabándote. Yo voy a seguir en la iglesia. Yo voy a seguir leyendo tu palabra, Señor. Yo voy a seguir creyendo en ti. Aunque la dificultad viene a mi vida, aunque es difícil, aunque estoy en este problema, aunque estoy siendo atacada, voy a seguir adelante. Eso es resistir al enemigo. Efesios 6:13 dice, por ello vístanse de toda la
armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y así, al terminar la batalla, estén todavía en pie. Dios nos ha dado armas contra el enemigo: paz, gozo, justicia, el casco de salvación, gloria a Dios. Y podemos nosotros estar confiados que somos victoriosos en Cristo Jesús. Tenemos nosotros victoria sobre los ataques del enemigo. Tenemos victoria cuando rechazamos las obras del enemigo en el nombre de Jesucristo. Tenemos victoria cuando nos mantenemos firmes en el poder de Dios. Hay constancia allí. Voy a ir a la iglesia, voy a leer la palabra de Dios, voy a escuchar una predicación, voy a poner música de adoración porque necesito estar en ese lugar donde estoy creyéndole a Dios y no a mis emociones o no a lo que está diciendo esta persona acá. Amén. Tenemos victoria cuando resistimos las mentiras y los ataques del enemigo. ¿Sabes el poder que el enemigo tiene? El poder que nosotros le damos, pero el poder de las mentiras. Entonces nosotros cuando el enemigo nos dice algo, tenemos que ponerla y decir, ¿qué dice la palabra de Dios de esto? Dios está conmigo, Dios no me va a dejar, Dios no me ha rechazado, Dios me ha perdonado y no tengo que vivir en condenación. Gloria a Dios. Tenemos victoria cuando nos sacudimos del desánimo en el nombre de nuestro Señor Jesús. El desánimo, wow. ¿Quién no se ha sentido desanimado? Todos nos hemos sentido desanimados. Oramos por algo, no pasa como queremos. Pensamos que Dios nos iba a hacer este milagro y no lo hace por X causa. Dios siempre tiene un plan. Y el enemigo quiere desanimarnos. Siempre. Pero ¿sabe qué? Nosotros caminamos por fe y no por vista. Vemos el desánimo, sentimos el desánimo, pero por fe decimos, Señor, tú estás conmigo, tú me amas, tú tienes todo en tus manos, confío en ti, voy a seguir adelante. Amén. Eso toma fe. Y si caminar por fe o vivir por fe fuera fácil, todos lo hicieran, pero no es fácil. Es posible. El enemigo es ahogado en el mar rojo de la sangre de Jesús. Gloria a Dios. La sangre de Jesús tiene poder sobre el enemigo. Cada vez que resistimos aún la tentación más chica, honramos a Dios. Cada vez que nosotros vencemos aún el problema más chico por nuestra confianza y obediencia a Jesús, Dios es glorificado en nuestras vidas. Imagínate, yo recuerdo el enemigo pues me atacaba a mí mucho con pensamientos en mi mente. Y pensaba, ay, ¿qué va a pasar si no le pagan bien a mi esposo? ¿Y cómo vamos a pagar los biles? ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? ¿Vienen esos pensamientos? Y nosotros, en vez de decir, ay, ponernos todas ansiosas y tenebrosas, ¿y qué voy a hacer? Ay, Señor, pánico, ¿verdad? Podemos decir, Señor, yo te voy a alabar y voy a confiar en ti. Gloria a Dios. ¿Verdad? Dios quiere obrar en nuestras vidas. Él nos ha dado victoria sobre el enemigo. Cuando nosotros decidimos caminar en integridad sobre la conveniencia, cuando nosotros mostramos fidelidad a Dios sobre estar cómodos en nuestras vidas o en nuestras decisiones, o ser honesto y no mentiroso, traemos honor a Dios, resistimos al enemigo. Cuando servimos a Dios con fidelidad y obediencia, aún en lo poco, en lo chico,
Dios es glorificado. Y cada vez que usted y yo decimos, ay, esta cosa mala me pasó, pero ¿sabes qué? Voy a orar, voy a alabar, voy a confiar, voy a buscar a Dios, voy a hacer la cosa correcta delante de Dios. Dios es glorificado. Primera de Corintios 10:6 dice, todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Pablo está escribiendo esto aquí, está hablando de los israelitas en el desierto. Ellos fueron un ejemplo para nosotros de seguir fiel a Dios. No fueron fiel a Dios, pero Pablo está diciendo aquí, quiero que ustedes le sean fiel a Dios, que no sean apasionados por lo malo, como lo hicieron ellos. Los israelitas no obedecieron a Dios en el desierto, no lo creyeron, no le fueron fiel a Dios. Cada vez que les faltaba algo, se ponían ellos a recriminar a Dios, a echarle la culpa a Moisés. ¿Por qué Dios nos quiere matar? ¿Qué no nos quiere Dios? ¿Dónde está Dios? Tantas veces que Dios los había rescatado, tantos milagros que Dios había hecho por ellos y se los olvidaban y empezaban a renegar. Lo hacemos nosotros, ¿verdad? Cada vez que venía un problema frente de ellos, ¿dónde está Dios? En esta ocasión, cuando estaban acampados a la orilla del Mar Rojo y venía Faraón, ellos comenzaron, ¿por qué nos trajeron Dios aquí? ¿Que no había tumbas allá en Egipto? ¿Por qué aquí nos vamos a matar? Va a matar a nuestros hijos. Empezaron a recriminar y criticar a Dios y a Moisés. Y Pablo está diciendo aquí, no se apasionen por lo malo como lo hicieron ellos. Dios quiere bendecirnos. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Dios nos quiere dar victoria contra nuestro enemigo. Podemos nosotros decidir obedecer, confiar, ser personas de integridad, hacer el bien y vivir delante de Dios en obediencia a su palabra. Amén. No queremos darle lugar al enemigo en nuestras vidas y a veces le damos lugar. Efesios 4:26 y 27 dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Entonces, ¿qué hacemos con el enojo? Nos controla a veces, ¿verdad? Nos domina, ¿que no? Dios quiere obrar en nuestras vidas y quiere que cuando nosotros estamos enojados, que vayamos y pedimos disculpas, hagamos el bien, perdonemos. El enojo es una señal de que algo está mal, algo está fuera de orden en nuestras vidas. Yo recuerdo, iba a llevar a mis hijos a la práctica del fútbol cuando estaban chicos y siempre estábamos tarde, siempre a la última hora. Y era, ¿dónde están tus zapatos? Ay, pues no sé dónde están. Y estamos buscando, y los calcetines y las guardias, pues, ay, mam, no sé. Y siempre estamos corriendo a la última hora. Y recuerdo que estaba tan enojada con los niños y yo le decía a Dios, Señor, ayúdame. y recuerdo que Dios me dijo, es que están fuera de orden. Y Dios me estaba diciendo, Susana, hay maneras de organizar esto para que no estés enojada todas las veces que llevas a tus hijos a la práctica de soccer, de fútbol. Hay cosas que podía hacer para ayudarles a alzar sus cosas donde sabían que necesitaban estar, salir un poquito más temprano, lo que sea, para evitar esas experiencias.
Pero un hombre cristiano había peleado con su esposa en una noche y estaban de malas. Y no arregló eso con ella y se fueron a dormir, enojados los dos. Y dijo que él entonces se quedó como dormido, pero Dios le dio una visión a este hombre de que la puerta de atrás de su casa se quedó sin atrancar y estaba un demonio grande para venir dentro de la casa por la puerta de atrás y robarles y hacerles daño. Eso fue una visión que Dios demostró a este hombre. Y el Espíritu Santo le estaba recordando de este versículo. Entonces este hombre se dio cuenta, no podemos dormirnos enojados, tenemos que arreglar las cosas, pedir disculpa, hacer las cosas correctas, porque si no le vamos a dar lugar a Satanás que venga y haga lo que él quiera en nuestras casas, y no queremos eso. Yo recuerdo, mi esposo, soy una mujer latina, mi esposo es italiano, imagínense. Y a veces estaba tan enojada y me hacía y quería decirle y gritarle y poner mis moños. Pero yo sabía que si perdía el control así, él se iba a perder el control y iba a haber una explosión, una guerra en nuestros hogares. Y me daba cuenta yo que cuando esto pasaba, los niños se enfermaban, la llanta se nos ponchaba, en todo tipo de cosas así. Y dije, no, ya sabía, le estaba dando lugar al diablo, no quería darle lugar. Entonces me quedaba calmada. Cuando ya estaba calmada, hablábamos bien, discutíamos la cosa bien calmados y nos arreglábamos. Pero de estar de malas, enojados, gritándonos, insultándonos unos a los otros, le vamos a dar lugar al enemigo. En Efesios 6:12 dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades en el mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Nuestra guerra no es con nuestro esposo o nuestra esposa. Nuestra guerra no es contra nuestro vecino. No es contra nuestra familiar. No es contra nuestro jefe en el trabajo que se porta mal con nosotros. Es contra Satanás. Y nosotros tenemos autoridad sobre él. Y nosotros podemos pedirle a Dios que nos ayude. Él ya ha sido derrotado. Y no le tenemos que dar lugar en nuestras vidas para que Él haga y deshaga lo que Él quiera con nosotros. Somos victoriosos por medio de Cristo Jesús. El enemigo quiere venir a parar la obra de Dios a nuestras vidas. No le dé ese lugar. Si cometemos un pecado, gloria a Dios, tenemos la oportunidad de ir a Cristo Jesús a pedirle perdón. Si hicimos un mal con alguien, podemos pedirle disculpa, pero no le tenemos que dar lugar al enemigo. Job en la Biblia no sabía que Satanás era la razón de que sus ganados, sus hijos, su salud y sus riquezas fueron destruidas. Mientras que él se sentó en las cenizas, raspándose sus llagas en la piel con piezas de cerámica, él no se dio cuenta que sus aflicciones habían sido planeadas y llevadas a cabo por Satanás, con el plan de destruir su fe en Dios y de destruir su alma. Job no supo eso. Él no sabía que Satanás estaba detrás de todo eso. Entonces, ¿cómo le respondemos al enemigo? ¿Cómo respondemos cuando nosotros estamos pasando por dificultades, por ataques, por el enemigo está gritándonos mentiras
contra la palabra de Dios. Necesitamos acercarnos a Cristo y guardarnos bajo su protección y su gracia. Si hemos fallado a Dios o faltado a Dios, podemos pedirle perdón y Él nos perdona de toda maldad. Gloria a Dios. Primera de Pedro 5:9 dice, resistan sus ataques manteniéndose firmes en la fe. Recuerden que los hermanos de ustedes en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos, firmes en la fe. Dios quiere que nosotros nos afirmemos en Él, nos afirmemos en su palabra, nos afirmemos en sus promesas, nos afirmemos en nuestra convivio, en nuestra conexión con Él, nuestra amistad con Él. Dios abrió un camino en el mar para los israelitas cuando su enemigo Faraón vino agresivamente contra ellos. Y el mar se cerró sobre los Faraón y su ejército y ya no estuvieron, ya murieron. Y Dios también va a abrir camino para cada uno de nosotros. El enemigo puede ladrar, pero no nos puede dañar. Una vez fui a visitar a una familia para el pastorado y me estaba acercando y la casita donde vivían tenía un cerco. Y estaba viniendo y de repente se me sale un perro que viene corriendo y es uno de esos feos, los grandes feos. Y el nombre del perro era Monstruo. Entonces vino ladrando y mostrándome sus dientes y como que se me iba a atacar. Pero gracias a Dios había un cerco entre él y yo y él no me pudo tocar. Me sorprendió, me asustó, pero no me podía tocar. Nosotros también estamos protegidos por la sangre de Cristo Jesús. Amén, amén. El enemigo puede asustarnos, puede ladrar, nos puede amenazar, pero Cristo ha ganado la victoria por nosotros y tenemos el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie.